13º ciclo Identidades Culturales Latinoamericanas, Ecología y Medio Ambiente. En la tarde de hoy vamos a abordar una temática que dice relación con los saberes ancestrales y el cuidado del medio ambiente, con ese ser humano social que somos y ser humano parte de la naturaleza que también somos. En la tarde de hoy van a participar, están como invitados el doctor Jacinto Choza Armenta, profesor de la Universidad de Sevilla, España, el magíster Jaime Méndez, de la Universidad Veracruzana de México, el magíster Juan Darío Arias Henao, candidato a doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana, el doctor Dante Maxi Orellana, que es médico general. Voy a compartir la coordinación técnica de esta mesa con la magíster Diana Karina Favara Salazar, docente de la UCE y de la FIGEMPA, y en el apoyo técnico nos está haciendo un seguimiento Jonathan Enrique Madrid, técnico docente de la FIGEMPA. Entonces me voy a permitir dar la palabra al doctor Jacinto Choza Armenta, quien va a presentar su disertación sobre los árboles sagrados y los pueblos de América de nuestra Via Yala. Va a exponer cuatro subtemas: el árbol como símbolo sagrado, el canelo, árbol sagrado de la saga Mapu Mapuche, el Ahui Viray, Agua Vivay, árbol sagrado de los incas, y la ceiba, árbol sagrado de los mayas. Doctor Jacinto Choza, gracias por estar aquí, es su tiempo en la exposición. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos los organizadores de este 13 seminario SICLA de Identidad Cultural Latinoamericana, primero por haber organizado este seminario aquí, en un periodo y en un momento de muchísimas dificultades y problemas debido a la pandemia que todo el mundo hemos vivido en nuestros respectivos países, ¿no? Y bueno, yo quiero agradecer al que no he nombrado, me parece, antes en la presentación, a los venezolanos que son los que han impulsado inicialmente este seminario, que son Seni y Gustavo, me parece. Y digamos, de ellos fue la iniciativa y de ellos fue la idea de proponer este tema. Y bueno, así que tanto por parte del SICLA como por parte de la Universidad Central de Ecuador y la Facultad de Minas, pues esto ha sido posible. Yo agradezco mucho también la invitación a este seminario y pues estoy encantado de someter a su consideración unas cuantas reflexiones que pueden ser útiles para la comprensión de lo que es el medio ambiente y la relación del hombre con el medio ambiente. En concreto, el tema de mi ponencia es árboles sagrados y pueblos de América. Voy a modificar un poco los enunciados que antes ha dicho el profesor Dimitri Madrid. En principio voy a hablar de cinco temas. El primero es del árbol como un símbolo universal. El segundo es cómo son los árboles en el viejo mundo. El tercero es cómo son los árboles en el nuevo mundo. Y ya en cuarto lugar hablaré del molle, que es el árbol sagrado de los incas, y en quinto lugar el ceiba, que es el árbol sagrado de los mayas. Bien, en primer lugar, el árbol como símbolo sagrado universal. Si uno pasea por Europa y por los distintos países de Europa y por sus ciudades, cuando llega a los cementerios ve que hay un tipo de árbol muy plantado en todos ellos, que luego cuando uno viaja a América
tanto a América del Sur como a América del Norte, se encuentra que también encuentra ese árbol plantado en muchos sitios y especialmente en los cementerios, que es el ciprés. El ciprés es un árbol, una conífera de madera noble que se utiliza para hacer violines y que está plantado en todos los cementerios de la cultura occidental, porque el ciprés era el árbol que para los griegos significaba la alegría y la felicidad. Y por eso los cristianos, que consideraban la muerte como el tránsito de esta vida a la otra y por lo tanto la llegada a la felicidad, plantaron el ciprés, que era símbolo de la alegría, en todos los cementerios del mundo por donde el cristianismo se ha extendido. Bueno, pero probablemente es el árbol que tiene un simbolismo más universal allí por donde se ha difundido el cristianismo en todas las culturas, ¿no? Pero independientemente de eso, el árbol es símbolo de la vida, símbolo de lo sagrado, símbolo de todo lo positivo, de la creación, de la curación, de la protección, de la sabiduría. Hay árboles de la ciencia del bien y del mal. Hay el árbol de la vida, hay el árbol sagrado, hay en todas las culturas, por supuesto en el Génesis, en la cultura cristiana, pero existe el árbol como la expresión de los dones divinos, de todos los dones divinos y como expresión de la protección divina a los seres humanos. Eso por una parte, pero por otra parte, además, el árbol es realmente la forma más sagrada de protección que se le puede dar al hombre y que se le puede dar a la vida. Y nadie mejor que unos profesores de una facultad de ingeniería, de minas y de medio ambiente para saber que la atmósfera se genera en el planeta Tierra, en un momento geológico del planeta Tierra, cuando los mares dejan aparecer una parte de la tierra seca y aparecen los vegetales son los que generan y dotan a la Tierra de la proporción de oxígeno necesaria para que los vivientes puedan respirar. ¿Qué es lo que hacen los vegetales? Una cosa que los científicos conocen como fotosíntesis, que es justamente la producción de oxígeno, utilizando la energía solar mediante unas reacciones químicas ¿Ya está? como unas reacciones químicas que efectivamente dan lugar a la producción de oxígeno, que eso es lo que efectivamente se hace posible que el planeta sea una superficie respirable, ¿no? De hecho, el problema que nosotros tenemos actualmente con el medio ambiente es que, digamos, son problemas y déficit de fotosíntesis. En los años 60, Schumacher, un economista alemán que escribió un libro muy famoso todavía, ya un clásico y todavía muy conocido, titulado Lo pequeño es hermoso. En los años 60, Schumacher ya hablaba de que era muy importante y mucho más que fabricar animales artificiales o robots, inventar vegetales artificiales, o sea, máquinas que hicieran la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque ese iba a ser el mejor modo de evitar el calentamiento global, que ya él lo percibía en los años 60, y generar la cantidad de oxígeno necesaria para la vida en el planeta. Las plantas son aire, es el aire que respiramos, lo producen ellas. ¿Y cómo lo producen y a partir de qué lo producen? Pues lo producen a partir del sol, de la energía solar, tomando y generando una savia, un líquido de la tierra. O sea que en el árbol se da la síntesis de los 4 elementos del pensamiento clásico, de las culturas clásicas: tierra, aire, agua y fuego. Y de esa síntesis y de esa articulación que los árboles hacen, sale el aire que respiramos, sale la vida.
Bueno, eso por lo que se refiere al simbolismo universal del árbol. El árbol, químicamente, desde el punto de vista científico o químico y desde el punto de vista físico, suministra los elementos básicos de la vida. Pero bueno, además, el árbol, además de la química, el árbol es el que simboliza al poder creador del mundo y al poder creador del universo, el poder sagrado, que genera y crea el universo a través de esa versión que la ciencia cuenta y que es la fotosíntesis, el sol, el agua y el oxígeno. Por eso, en los libros sagrados se habla de que el árbol es el árbol de la vida, el árbol da la vida, el árbol es el eje del mundo, el árbol conecta y establece la comunicación entre el cielo, la superficie de la Tierra y donde vive el hombre y las profundidades del planeta. El árbol constituye también lo que se llama el eje del universo, el eje del mundo, que va desde el fondo de la Tierra hasta el cielo, y por ahí en medio corre la savia, la vida, y por ahí, y de ahí, de eso, se alimentan todos los vivientes. Eso es desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista científico, y por eso así se ve el árbol como un símbolo universal. Ahora voy a hablar de cómo es el árbol un símbolo en el viejo continente y cómo es en el nuevo continente. En el viejo continente, el árbol, que es símbolo de la vida universal, se toma en concreto como símbolo de la vida de las distintas tribus y de los distintos pueblos. El abedul es el árbol de Finlandia y de Rusia. También es el árbol de Canadá, aunque no es el árbol nacional de Canadá, que es el arce, pero el roble es el símbolo de la fuerza de uno de los árboles sagrados de los celtas. Los celtas tienen un horóscopo construido con árboles y no con estrellas. Y según las épocas del año en que los árboles o han soltado la hoja o están floreciendo o tienen más fuerza, las personas tienen un carácter o tienen otro carácter y están bajo la protección de un árbol o están bajo la protección de otro árbol. La vida, todos los artistas, tanto del viejo mundo como del nuevo mundo, han expresado los sentimientos y las situaciones humanas mediante árboles. Hay árboles y la historia del viejo continente está expresada en árboles. Hay árboles que son franceses, cipreses, vides francesas, o vides austríacas, vides españolas, o vides italianas. Hay árboles que son, y se expresan las emociones y sentimientos, hay árboles que son robustos, otros árboles tímidos, árboles pequeños, árboles protectores, árboles que aparecen de muy diversas maneras en las canciones, en los cuadros, sobre todo en las coreografías. Hay la danza del amor y de la muerte de los olivos. Son árboles retorcidos, árboles cargados de sabiduría, árboles llenos de... el abedul es la doncella de los bosques. La higuera es el árbol que es la catedral agreste. El naranjo es el árbol del lujo y de la alegría. La palmera es el árbol del gozo. Todos los árboles han servido y sirven para expresar un sentimiento. Y los arbustos. En Europa, el ideal de la cultura germánica es que en las ciudades no se respire, no se huela a nada, muy en contraste con las culturas árabes. En Andalucía y en las culturas árabes, lo ideal es que se pueda aspirar el aroma y el perfume de todas las flores. Por eso Sevilla es una ciudad en la que se puede invitar a las personas a oler. Ven, te voy a llevar a oler aquí magnolia, jazmines, madreselva, árbol del paraíso, dama de noche,
y puedes recorrer la ciudad y le llevas a las personas a aspirar los aromas. Eso, digamos, es el árbol en el viejo continente, un árbol que recorre toda la historia de Europa, y la historia de Europa se puede contar con árboles. Por supuesto, están en los escudos de armas. Eso, la flor de lis, o está el roble, o está la vid, o están... Pero, aparte de eso, y digamos, en el viejo continente el árbol o los árboles están, digamos, muy domesticados, están ya muy, por así decirlo, han pasado casi de ser naturaleza a ser historia. En cambio, en el Nuevo Mundo, en América, los árboles todavía no han pasado a ser historia como en Europa. Los árboles americanos no cuentan todavía la historia de Europa como los europeos sí la cuentan. Los árboles americanos son árboles telúricos, árboles en los que se vive cuando uno se abraza a ellos todavía en los comienzos del Pleistoceno. El árbol americano es un árbol salvaje y en relación con el cual los americanos viven el viaje astral que vive un chamán. Los árboles americanos todavía están en una conexión muy directa y muy viva con el sol. Por eso la danza del sol que viven los indios totonacas tiene que ver con la relación directa de la vida con el sol. Y los árboles americanos son árboles en los que el chamán nos enseña a hacer el viaje astral, ir hasta el sol o ir hasta las profundidades de la tierra o meternos en el alma de cada planta. Me gustaría ahora poner un ejemplo de la relación chamánica e invitaros a hacer de una manera, mediante el arte, lo que es un viaje chamánico, un viaje astral al corazón de los árboles como se hace en América. Os voy a poner, si Natalia está dispuesta, una canción que es muy conocida en toda América. Originariamente es una canción venezolana, aunque se puede y se utiliza en toda América y en toda Europa casi como una especie de himno nacional de toda América Latina, ¿no? Entonces me gustaría primero que escuchemos atentamente esta canción que se titula Alma Llanera y luego iré comentando para que nos podamos dar cuenta de hasta qué punto en esta canción lo que se está refiriendo es un viaje astral, un viaje astral al corazón y a la esencia de los vegetales y de los animales y de la naturaleza. Y luego, primero vamos a escucharlo y luego lo comento. ¿Lo puedes poner, por favor, Natalia? Claro, ya lo coloco. Por favor, me confirman si lo escucho. Sí. Como el alma primorosa del cristal.
claveles de pasión. Amo, lloro, canto, sueño, para las crines del potro de llamador. Yo nací en esta ribera de las aguas y del sol. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Amo, lloro, canto, sueño, con claveles de pasión, con claveles de pasión. Amo, lloro, canto, sueño, para las crines del potro de llamador. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. Bueno, muchas gracias, Natalia, por habernos permitido escuchar la canción. Es una canción que yo creo que la mayoría de los oyentes la han oído muchas veces y la han cantado, y yo ahora quería solamente reflexionar y pararme sobre lo que dice esa canción. Dice: soy hermano de la espuma, de las garzas y las rosas. Ser hermano de alguien quiere decir participar de la naturaleza de algo. Ser hermano quiere decir tener el mismo padre y tener la misma madre. Ser hermano de la espuma quiere decir que yo he nacido del mismo principio del que ha nacido la espuma y que por lo tanto yo vivo lo que vive la espuma y estoy con la espuma y tengo esa blancura y ese brillo. Ser hermano de las garzas quiere decir que yo comparto y vivo lo que es la visión desde la altura más profunda, desde la altura más inaccesible, desde la cual las garzas miran el mundo. Y soy hermano de las rosas, quiere decir que yo tengo como padre y como madre a esos vivientes que han dado lugar a las rosas. Mi padre y mi madre son los padres de la rosa y yo tengo esa naturaleza. Mi padre y mi madre son los padres de la espuma y yo tengo esa naturaleza. Y si tengo esa naturaleza quiere decir que yo hago lo mismo que ellos, siento lo mismo que ellos y vivo lo mismo que ellos. Por eso lo canto así en la canción. Y además cuando la canto así, lo siento así. Y el que escucha la canción, yo siento que eso ha sido así. ¿Y por qué? He vivido eso y soy hermano de las garzas y de las rosas. Cuando yo digo que lo soy, estoy haciendo el viaje del chamán. El chamán dice, soy hermano del tigre, soy hermano del ceibo, como luego veremos el árbol sagrado de los mayas, o soy hermano del ciprés, o soy hermano del molle, el árbol sagrado de los incas, que luego comentaremos un poco. Yo sé y siento esa fuerza. Yo vengo de ahí. Bueno, un científico puede decir que el genoma humano arranca y viene del mismo genoma que todos los vivientes y que hay un genoma matriz originario de todos los genomas, de todos los vivientes. Pero en este caso, ahora yo lo que estoy diciendo es que estoy viviendo la vida originaria y primordial en cada uno de estos vivientes, que es lo que los americanos hacen con sus árboles. ¿Por qué soy hermano de la espuma y de la garza y de la rosa? Porque yo nací como ellos y me he criado como ellos. A mí me arrulló la viva diana de la brisa del palmar. Yo he mamado los pechos del palmar, de la brisa. Y he llorado con ese sol y con esa lluvia. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa. El viaje astral del chamán
ser capaz, como el poeta nos hace a nosotros, y el músico, y el cantante nos hace a nosotros otra vez capaz de vivir, ir al comienzo de nuestra alma. Me arrolló la viva diana de la brisa en el palmar. Yo soy hermano de los árboles. Y la savia que corre por mis venas y por mi alma viene de los árboles. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Por eso yo soy vida, yo soy alegría. Tengo el alma como el alma primorosa del cristal. Mi alma es transparente y en la transparencia de mi alma los demás pueden ver la garza, la espuma, las rosas y el sol. Tienes 5 minutos. Perdón que me interrumpa. 5 minutos. Eso es un viaje astral. Y así viven los americanos la relación con sus árboles. Un europeo o los árboles del viejo continente no son así. Los árboles del viejo continente dicen todos los sentimientos de los europeos. Y estos árboles, los árboles americanos, no hablan tanto de la historia como de lo que es la naturaleza. Solo quiero ahora decir 2 cosas sobre el molle, que es el árbol sagrado de los incas, y el ceibo, que es el árbol sagrado de los mayas. El molle es un árbol que a lo mejor ahora nos deja ver Natalia poniéndonos unas imágenes. Es el árbol sagrado de los árboles sagrados, son árboles que tienen unas funciones sagradas como sacramental. La mayoría de nosotros que estamos familiarizados con la cultura cristiana sabemos lo que es un sacramento. El sacramento del bautismo, de la confirmación, de la penitencia, que perdona, que reconcilia con Dios, que hace hijo de Dios. Bueno, los árboles tienen un valor sacramental. Este árbol que veis aquí, que es el molle, en Europa, en España se llama falsa pimienta o pimentero, es el árbol cuya resina usan los incas para embalsamar a los muertos. Es un árbol en cuya savia hay inmortalidad. Y es la savia, la sangre, tiene la sangre de los dioses. Y por eso los muertos se embalsaman con la vida, con la sangre de los dioses, porque van a pasar a vivir en la eternidad la vida de los dioses. Además de eso, el árbol molle tiene muchas funciones terapéuticas y también tiene muchas funciones para la industria doméstica y para la artesanía. Y lo mismo pasa con el árbol, con el ceibo o ceiba, que de las 2 maneras se dice que es el árbol sagrado de los mayas. El árbol sagrado de los mayas es excepcionalmente un árbol que, si lo podemos ver, si Natalia tiene imágenes, pues veis que sobre todo no tiene funciones de la savia para embalsamar, pero sí es el eje del mundo. O sea, el eje, la conexión del cielo con la tierra y con el inframundo. Es el árbol que también sirve para señalar los 4 puntos cardinales en la cosmología maya. En cada norte, sur, este y oeste hay un ceibo distinto. Y y es el árbol que tiene muchos más usos industriales. Básicamente es el árbol que sirve para fabricar canoas. Y, bueno, jabones para... aquí está el ceibo. Y también tiene un valor medicinal. El ceibo tiene relación o parentesco con la ayahuasca y puede tener funciones psicotrópicas. Y también es un árbol que puede comunicar con la divinidad. Por eso el hombre americano habla con los árboles de una manera como se hablaba con los árboles al principio, antes de que empezara la historia, cuando los árboles, los vivientes, los hombres y los dioses tenían la misma lengua, que es como lo cuenta el Popol Vuh y como lo cuenta el manuscrito de Huarochirí. Y todavía, como lo cuentan y como lo cuentan las canciones, ¿veis este ceibal rojo?
hay una canción, Agua y Sol del Paraná, que dice en su estrofa: tristeza me da el ceibal sangrando sobre el verano, si parecemos hermanos en el modo de llorar. El ceibal es mi hermano, es de mi familia, yo soy de la familia del ceibal, del Molle. Nací en el Palmar y me arrulló la brisa del Palmar. Yo vivo con los árboles. Mi alma es de la familia de las almas de los árboles y somos hijos de Dios, hemos salido de Dios todo. Muchas gracias. Gracias a la presentación del doctor Jacinto Choza de la Universidad de Sevilla, España. El segundo invitado para este panel es el magíster Jaime Méndez. Él es profesor de la Universidad Veracruzana de México y va a presentar una disertación sobre las costumbres de la etnia totonaca de Veracruz, México, en la conservación del medio ambiente. Magíster Méndez, el tiempo es suyo. 20 minutos. Si nos puede ayudar, por favor, con su audio. No le escuchamos nosotros. Está activo, pero al parecer es el audio de su micrófono. Eso. ¿Puede, por favor, hablar para ver si lo... ¿Por aquí me escucha? Sí, perfecto. Ok, entonces aquí estamos actuando con otro micrófono auxiliar. ¿Ya se oye bien? Sí, pero no les desactive. Ahorita están desactivados. Por favor, vuélveles a reiniciar. ¿Ya me escucha, perdón? Sí, muy bien. Ahí le escuchamos. Ahora sí, ¿ya todos? Sí, gracias. Sí, perfecto, perfecto. Muy amables, gracias. Un saludo muy afectuoso desde México, allá los hermanos del Ecuador. La pandemia nos impidió ir a conocer ese bello pueblo y habrá oportunidad. Bien, me interesó mucho el tema de Jacinto porque yo también voy a hablar un poco sobre la naturaleza. Aquí en la región donde vivo, una indígena, una paisana, una hermana nuestra, se acaba de casar con un árbol. Salió mucho en los medios, en los periódicos. Obviamente no fue el encargado del registro civil, fue una cosa simbólica. Y ella se comprometió a cuidar del árbol durante toda su vida. Así es. Empiezo diciendo que en el pensamiento de la filosofía presocrática se hablaba de 4 elementos primigenios: el fuego, el aire, la tierra y el agua. Como no puedo hablar de todos, me voy a referir exclusivamente al agua y lo voy a relacionar con la sabiduría totonaca. Bien. El agua es el elemento vital, depende no nada más el hombre, sino la flora y la fauna, es el motor del ecosistema. El agua fue representada por dioses en la mitología griega y creo que en la mitología de los países de todo el mundo. El panteón griego es innumerable, no podríamos nosotros señalar a todos los dioses. Hay héroes, semidioses, sirenas, monstruos, crónicas, ninfas. Igual sucede con la mitología romana. Y lo mismo podemos decir de la mitología de América prehispánica. Hay dioses en América prehispánica y todavía en la actualidad hay dioses del agua, del mar, de la lluvia, de los ríos. Se les considera dioses o bien lugares donde viven esos dioses. Todavía la tradición se mantiene, como veremos más adelante. Yacuruna es un dios del Perú, de la Amazonia. Son seres diferentes, pero similares a los hombres que viven en ciudades submarinas, en las desembocaduras de los ríos.
controlan los animales acuáticos. Se hicieron populares por una película mexicana que se llama La forma del agua. El ente que sale allí se supone que representa a Yucuruna. También en otra película, La vida del Che Guevara, Diario de motocicleta, se habla de otro ser que habita en el Amazonas y que es el delfín del Amazonas o el delfín rosado. Entre los taínos del Caribe es la diosa del mar, Atabey. También en el Caribe, Yemajá, una diosa que fue traída con los esclavos africanos de Nigeria hasta América. Y Mamacocha en Perú y en otros países de América del Sur, madre de las aguas y del mar, es la esposa de Viracocha, el supremo dios. Todos estos dioses representan el agua. Aquí en México tenemos infinidad de dioses, no podríamos mencionar a todos. El principal de ellos es Tlaloc, cuyo monolito de unos 4 metros de alto está en la entrada del Museo de Antropología de la Ciudad de México. Es el dios del agua, de la lluvia, del trueno. Puede ser también de la fertilidad terrenal y de las condiciones meteorológicas. Tlaloc vivía en el Tlalocan, lugar del agua, lugar donde está el agua. Xalchitlicue también era diosa de las corrientes, de los lagos, igual que Pitaucosijo, acá en Oaxaca, en el sur de México, dios de la lluvia, el huracán y otra serie de dioses mexicanos prehispánicos que en algunas partes todavía se les rinde culto. Conozco un templo actual donde hay ritos dedicados a Quetzalcóatl, todavía aquí en México. Bien. ¿Cuál era la cosmovisión en Mesoamérica? Mesoamérica es una región que empieza aquí en México, a la altura del río Pánuco y termina en Costa Rica. Es una región geográfica, pero también es antropológica y fue denominada de esa manera por algunos antropólogos alemanes. Bien, fíjense, el amerindio y los totonacas. La etnia totonaca vive aquí en Veracruz, entre el río Cazones y el río Papaloapan, más o menos en el centro, la parte central del estado de Veracruz. Se encuentran aquí a 15 minutos de la ciudad donde vivo, lo cual me ha permitido el franco acceso. Y piensan ellos, fíjense, por eso mencionaba yo a los griegos, que los elementos primigenios fueron 4. El fuego, el aire, el cielo, la tierra y el agua. Una coincidencia. La tradición nos dice que los indígenas amerindios precolombinos vivían en contacto con la naturaleza, como está corroborado con la segunda carta de Colón, y también en otras partes del mundo encontraron que los indígenas vivían desnudos en contacto con la madre naturaleza. Vivían y entonces respetaban y convivían. ¿Qué pasó con ese sistema de vida de los indígenas mexicanos al menos? Pues que el hombre se separó de la naturaleza, la empezó a destruir, a matar la flora y la fauna, a extinguirlos, a envenenar el aire, es decir, empezó a destruir su propia casa. El hombre se convirtió en enemigo de la naturaleza, la que le da de comer. No es posible que esto continúe. Es una guerra, una lucha suicida contra la naturaleza. Es una autodestrucción. Si bien le dieron el dominio de la tierra, no le dieron autorización para que la destruyera, para que abusara. El dominio significa carácter de dueño, no de destructor ni de abusador.
Cuando lo expulsaron del paraíso terrenal, se sintió separado de la naturaleza, perdió las capacidades y facultades que tenía, hablar con los animales, no comer carne, ser feliz, y desde entonces empezó a atacar la naturaleza. Ataca todo lo que puede, el mar, ríos, la lluvia, el ambiente, el aire, todo. Inicialmente el hombre empezó a vivir y a construir sus domicilios, primero en cuevas, fíjense, en la cueva vivía conforme a la naturaleza. Después construyó casas de madera o de adobe o de piedra, como las pirámides, por ejemplo, que son de piedras, son elementos naturales. Pero hay un dato que para mí es clave. Llegó un momento en que el hombre empezó a inventar los materiales de construcción. Ya no utilizó las piedras, el lodo para hacer los adobes. ¿Qué hizo? Adobes, pero los metió al fuego, los recoció y allí inventó lo que consideramos artificial y empezó a construir con esos adobes recocidos la Torre de Babel. Y es un dato que nos dice cómo el hombre empezó a cambiar su sistema de vida y a utilizar elementos artificiales. Y esos elementos artificiales hoy los encontramos en el plástico, súper elemento dañino inventado por el hombre. El plástico que ha invadido ríos, que ha formado verdaderas islas en el mar, gigantescas las islas, que no sabemos cómo acabar con el plástico, más bien pensamos que va a acabar con nosotros. Lo artificial es lo que provoca contaminación, los barcos en el mar, en las aguas interiores, la industria refresquera, el material industrial, las sustancias contaminantes son artificiales, no son naturales. La naturaleza no se contamina a sí misma, es el hombre con estos inventos que únicamente llevan una intención comercial. Por tercer año constitutivo a nivel mundial, en 55 países las empresas productoras de elementos dañinos son la Coca-Cola, la Pepsi-Cola y la Nestlé, en 55 países. La campaña Libérate del Plástico es mínima en relación a lo que se produce, pero va más allá, no basta con producir el plástico. El hombre está manipulando el agua. Los de mi generación se acordarán que hace unos 40 años el agua se regalaba, en los restaurantes no se vendía, se regalaba. Ponían jarras enteras sin que los pidiéramos. Poco a poco fueron reduciendo las cantidades de agua y, sorpresa, empezaron a venderla. Lo mismo va a suceder, y espero equivocarme, con el aire. Dentro de poco vamos a ver cómo el aire embotellado se va a vender, igual que sucede con el líquido vital. El hombre manipula el agua, le roba espacios al mar, a los ríos, a las lagunas, construye unidades habitacionales, hoteles, y de repente, cuando viene la inundación a rescatar, cuando el agua intenta rescatar y volver a su nivel, nosotros no queremos aceptar que construimos en zonas peligrosas y de alto riesgo. El hombre apresa al agua, la detiene, así como si la metiera a una cárcel. Construye embalses, presas, y la tiene quieta, la inmoviliza. ¿Qué sucede? Que llega el momento en que el agua que está en esos grandes estanques se rebela contra el hombre, amenaza con romper la cortina
Y aquí en México, hace un mes estamos padeciendo grandes inundaciones en el estado de Tabasco porque la presa Peñitas fue incapaz de contener el agua de la lluvia. Antes de hacer este trabajo visité 3 presas. Una que se encuentra a 1500 metros de altura y a 80 kilómetros de aquí. Fue una verdadera aventura que me enseñaran cómo funciona la presa. Es increíble cómo el hombre ha logrado inventar tanto. Logré llegar hasta las turbinas. Es una maravilla ver cómo el agua de la presa echa a andar y mueve toneladas de acero. Logré colocarme a una que se encontraba trabajando y girando a una velocidad increíble a 3 metros de altura. Logré ponerme ahí cerquita con el riesgo de que si llego a tocarla, me destroza, para ver y palpar el movimiento de las presas. Es cierto, una presa genera electricidad, pero cuando el agua se revela, cuando se da cuenta que el hombre es su enemigo y la puso presa, entonces vienen las inundaciones. Aquí Poza Rica se inundó y el agua en 1997 subió, yo lo viví, aquí vivía yo desde entonces, a 20 metros subió el agua, 20 metros el río. Fue una calamidad. ¿Y qué pasó? Pues abrieron la presa, la que le estoy diciendo que visité, y arrasó con pueblos enteros a las orillas del río. No, el gobierno no avisó. No le quedaba otra más que abrirla, las compuertas, porque revienta la presa. Y en Tabasco ocurrió lo mismo, tuvieron que abrirlas. No le avisaron ni siquiera al pueblo para que huyera, no les dio tiempo. Ese control y ese dominio y manipulación del agua, si bien genera electricidad, puede ser muy perniciosa en sus resultados. Muy bien. El agua, fíjense ustedes, tiene muchos sentidos e interpretaciones. En la Biblia se dice que el paraíso terrenal tenía una fuente de la cual salían 4 ríos, de los cuales se han localizado 2 y otros 2 no los encontramos. Egipto, el Cairo o Egipto es un don del Nilo, porque el Nilo le lleva vida, El agua puede ser una sustancia espiritual o puede ser una sustancia física. Puede ser agua viva, como el pozo de la Biblia. Puede ser una lluvia de bendiciones, un bautismo purificador, como en el río Jordán o en el contaminado río Ganges. Sin agua no habría existencia ni vegetal ni animal. Esta agua ha ocasionado muchos conflictos entre las sociedades y los países. En la película de Lawrence de Arabia, un árabe mata a otro porque sacó agua de su pozo. El pozo vale más que la vida de un hombre. Aquí en México, los Estados Unidos durante décadas estuvieron arrojando en el río Colorado que llega a México salitres y desechos. Ahora nos están reclamando una cuota de agua de millones de litros en virtud de un tratado que se firmó, el Tratado de Aguas que se firmó en 1944. No ha habido guerras por el agua, pero sí hay muchos conflictos. El agua es capaz de todo. Muy bien. Seguimos. Estamos con 5 minutos, Magíster. ¿Perdón? 5 minutos tenemos por delante. ¿Termino? Sí. Bueno, entonces gracias. Me apuro porque no me va a dar tiempo llegar a mi tema. A ver, me voy a brincar muchas cosas. A ver, las soluciones para evitar la contaminación del ambiente. Primero, se propone una nueva ciencia, la ecosofía. La ecosofía
es una aproximación a la ecología desde el campo de una teología trinitaria. La otra es volver la vista a las tradiciones ambientalistas de nuestros ancestros. Entonces, entro de lleno al tema, porque ya no me va a dar tiempo. Bien. En la zona de los Totonacas, se llama así porque la región se llama el Totonacapan, que significa lugar de las tres ciudades, porque eran tres ciudades principales. Hay una pirámide que se llama la pirámide de los nichos, en la que se puede observar un fenómeno de luz, como sucede en la pirámide de Chichén Itzá en Yucatán. Se aprecia del 15 al 25 de marzo. Narraré entonces apurado. Todo lo que voy a decir no está escrito en ningún libro. Tengo muchos libros sobre el Tajín y no está escrito. Fui a hablar con los sabios y abuelos totonacas, al Cantillán. El Cantillán es un lugar X donde se reúnen. Me transmitieron este conocimiento y pedí permiso para platicárselos a ustedes. Me lo dieron, porque dicen que ya es hora que esto se empiece a saber. Según mis sabios informantes, especialmente uno que se llama Romualdo García de Luna, un hombre privilegiado que no a duras penas sabe leer y escribir y domina la filosofía griega perfectamente sin haber ido a la escuela. ¿Cómo cuidan el ambiente? Primero, hay un ser que se llama el abuelo del monte o el viejo del monte. Él cuida el bosque, él vive con la abuela. Si un totonaca quiere entrar al bosque, le tiene que pedir permiso. Si no le da permiso, no entra. No como nosotros que entramos a cortar flores, árboles, a cazar y a hacer destrozos, prender fuego. Un totonaca no hace eso. Le tiene que pedir permiso al abuelo del monte. Yo les he preguntado que si existe y me dicen que alguien lo ha visto. Incluso le ha compartido la comida. Que para que no te asustes, se te aparece con la cara de tu padre o de tu abuelo. Le digo, si yo veo eso, sí me asusto, porque a cualquiera nos sorprendería. Bien, este es un dios, pero menor. La mujer, la abuela, está encargada de proteger las flores y los animales. Hay un sistema de vida que consiste en alimentarse con puros pétalos de flores, cuidando el ambiente, no matando animales. Sí. La cosmogonía está formada por 7 cielos o 7 niveles. En el 7 viven los 4 elementos de la naturaleza, como los griegos. Son dioses, son espíritu, son energía. En el primer nivel viven los dioses menores, son terrestres, como el abuelo del monte, que pueden encontrar en contacto con los hombres. Si no los vemos es porque el hombre ha perdido la espiritualidad, la capacidad de verlos, pero algunos me han dicho que sí lo han visto. Todo es Dios, el árbol, el arroyo, la flor, la milpa, el aire, el viento, el agua, todo tiene una divinidad. Por eso cuidan mucho el ambiente, porque destruirlo es golpear, pegarle a la divinidad. Cualquier cosa que hablemos nosotros, en términos totonacas, se están refiriendo a una divinidad. El número 7 es sagrado. El número del hombre es el 13 porque tenemos 13 coyunturas, rodillas, tobillos, cadera, codos, etc. Es un número sagrado. El 12 es el de la mujer. 12 y 13, 25. 2 y 5 vuelve a dar 7. Son 7 los truenos o deidades mayores. Son 7 los cielos. Son 7 los niveles de la pirámide del Tajín, ¿sí? Son también, pues los días de la semana.
Y el 7 es muy simbólico. Creen en la reencarnación. Me enseñaron a ver en los hombres una marca. Depende del número de marcas, son las vidas en las que has reencarnado. Y yo se los podría ver a ustedes si estuviéramos presencialmente, porque es muy fácil. Decíamos nosotros, las inundaciones de los ríos se deben a que los dioses del tercer nivel arrojan la lluvia a la tierra cuando se dan cuenta que los hombres estamos maltratando a los ríos, contaminándolos, destrozándolos, ensuciándolos. Las inundaciones son un sistema de sanación, de recuperación del río de su pureza. Entonces, no es nada más elementos de la naturaleza. Todos los elementos de la naturaleza son divinidades. Por eso le tienen tanto respeto a la naturaleza. Hay dioses mayores y menores. En el segundo nivel encontramos nosotros a 7 elementos, número sagrado: el agua, el aire, el fuego, la tierra. Esos son griegos, pero también aumentan ellos el sonido, los colores, los relámpagos. Todos son divinidades, todas son divinidades. Hay truenos mayores y truenos menores. Los truenos mayores o truenos menores son espíritus. Son espíritus. De manera que en el cosmos de ellos hay dioses menores y dioses mayores. Entre los judíos también, el cielo, hay diversas clases de seres. Cuando hablan de los 7 cielos, me recuerda a Mahoma, que dijo que él subió al 5º cielo, y a San Pablo, que dijo que conocía a uno que había llegado al 3er cielo y era él. Esta clasificación de los cielos creo que es universal. No pertenece nada más ni a la tradición judía cristiana, vamos cerrando ni a los totonacas. ¿Perdón? Sí, vamos cerrando porque estamos con 2 exposiciones. Ok, cerramos. Bueno, la cuestión es esta. ¿En qué nos pueden servir las tradiciones de la etnia totonaca para ayudar al ambiente? Miren, cuando yo empecé a introducirme en la mentalidad totonaca, fue terrible, terrible. Yo les digo, ¿cómo puedes creer en eso? Eso es mitología, eso es sueño. Y cuando le digo, el dios Tajín, pues el dios Tajín es un invento de los prehispánicos. ¿Y qué haces cuando alguien te dice que lo vio? Dice, te mando con el psiquiatra. ¿Cómo lo viste? Y si otro dice, sí, y te lo describen. Y hay cosas que verdaderamente van más allá de la mitología. Pero yo creo que este respeto a la naturaleza es lo que nos hace falta. Por eso acudí yo a la sabiduría indígena de Veracruz. No vamos a estar pensando que el río es un dios, porque los que somos cristianos sabemos que hay un dios personal que es trino, no los ríos, son manifestaciones de la naturaleza. Sería una religión naturista o naturalista, ¿verdad? Como hay muchas. Pero yo creo que este respeto al bosque, a los ríos, al entorno, es lo que necesitamos para salir de esta crisis. En la mitología azteca se habla de que la humanidad se está destruyendo constantemente por uno de los 4 elementos de la naturaleza. Podríamos seguir hablando más de nuestros paisanos totonacas, pero pues acabó el tiempo. Les agradezco mucho su atención. Espero volver a convivir con ustedes y ya sea que nos veamos aquí en México o allá en el bello Ecuador. Muchas gracias. Gracias al magíster Jaime Méndez. Nuestro siguiente invitado es el magíster Juan David Arias Henao, que es candidato a doctorado
en Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana y es parte del grupo de investigación de estudios de ecología política y justicia hídrica. Su exposición versará sobre la justicia ambiental multiespecies, horizontes y desafíos en América Latina. Magíster tiene 20 minutos, faltando 5 le voy a hacer un acuerdo, porque estamos con la siguiente exposición 4 de la tarde, entonces no queremos pasarnos de ese tiempo. Adelante, Magíster, gracias por su participación. Listo, muy buenas tardes para todas y todos. Me confirma si ahí ves la presentación. Estoy viendo Sí, la... está clara la Listo. presentación. Bueno, muy buenas tardes entonces para todas y todos. Quisiera comenzar agradeciendo a los organizadores del Seminario de Identidades Culturales Latinoamericanas, Ecología y Medio Ambiente, pues por la invitación a participar. Como ya se mencionó, entonces la idea es hablar acerca del tema de la justicia ambiental multiespecies y particularmente sobre la posibilidad de pensar algunos horizontes pues, de ese tema como en América Latina. Entonces, para eso, digamos, quisiera hablar sobre 3 cosas fundamentales, hacer una primera introducción sobre qué es el tema de la justicia ambiental y dónde surge. En un segundo momento, hablar de qué se entiende por justicia ambiental multiespecies o justicia también multiespecies, como se ha entendido en algunos casos, y en un tercer momento, pues ya hablar de lo que implica, digamos, una conversación en América Latina acerca de este tema de la justicia ambiental multiespecies. Entonces, la primera cosa que quería señalar acerca de la justicia ambiental es de dónde se origina, ¿cierto? Este tema de la justicia ambiental es tanto un movimiento social como una serie de prácticas de investigación académica que se originan en Estados Unidos a principios de los años 80. El hecho que, digamos, dio origen a este movimiento de justicia ambiental ocurrió en el año 1982 en el condado de Warren, en Carolina del Norte, en donde había una población que estaba conformada en un 60% por afroamericanos que se oponían a la instalación de una incineradora de residuos tóxicos en su territorio. Entonces, en esa época, la comunidad local, pues, a través de una serie de protestas, intentó frenar la llegada de camiones de la incineradora, atravesando pues sus cuerpos sobre la carretera, tal como se ve en la fotografía, y digamos la protesta pues acabó con cerca de unas 500 personas detenidas. A pesar de eso, pues la incineradora permaneció en el lugar, pero digamos este caso motivó estudios de la Oficina General de Contabilidad estadounidense que llegaron a demostrar que la población afroamericana soportaba la mayor cantidad de residuos tóxicos en relación con la cantidad total de su población en Estados Unidos. Pues, y además de eso, pues también se logró demostrar que los residuos tóxicos y los basureros, los vertederos, se ubicaban principalmente en localidades habitadas por otras minorías como la latinoamericana, la asiática y también los pueblos indígenas, constituyéndose entonces como una injusticia ambiental que tenía sus orígenes en una distribución desigual o inequitativa de las cargas de la contaminación ambiental, ¿cierto? Es decir, mirar cómo son estas poblaciones minoritarias en muchos casos las que terminan sufriendo todos los costos de la contaminación ambiental. Entonces, a raíz de eso, digamos, el racismo que estaba institucionalizado en esa época en Estados Unidos, se comenzó pues como a mostrar una de las facetas que hasta el momento se encontraba oculta, que era el tema del racismo ambiental, ¿cierto? Quienes sufren esas cargas de la contaminación. Y por esos años, digamos, la relación entre la contaminación ambiental y la discriminación racial se hizo cada vez más evidente, hasta que en 1991 se llevó a cabo lo que se llamó como el primer encuentro nacional de líderes de movimientos ambientales de gente de color, donde se produjo pues como una declaración de principios de la justicia ambiental, y a partir de ahí, digamos, también se publicaron una serie de libros y de investigaciones haciendo que se ligaran como los intereses de los activistas que luchaban en contra de las injusticias ambientales, como de muchos académicos comprometidos con estas causas,
que comenzaron a ampliar la discusión acerca de lo que significaba la justicia ambiental, el racismo ambiental y otros conceptos como por ejemplo el de epidemiología popular, que implicaba como dialogar con los conocimientos de las comunidades locales acerca de las enfermedades que eran causadas por los procesos de contaminación ambiental, de instalación de basureros en ciertas poblaciones, entre otros conceptos pues que a partir de ahí comienzan como a ser muy importantes en el tema de la justicia ambiental. Digamos que otro de los antecedentes importantes de este movimiento de justicia ambiental es lo que pasa en América Latina también en los años 70 y 80 a partir de la lucha pues como de los movimientos por la defensa del territorio. Digamos, los que se ven ahí en la imagen de la izquierda son algunos miembros del movimiento de los seringueiros en Brasil, que son un movimiento étnico-ambientalista reconocido mundialmente por la lucha en torno a sus derechos y la defensa de la Amazonía. Entonces, de ese movimiento pues se deriva toda la historia de Chico Méndez, que fue uno de los símbolos, bueno, actualmente sigue siendo uno de los símbolos del movimiento ambientalista mundial, y quien fue asesinado en 1988 a raíz de su activismo por la defensa del territorio, y fue uno de los primeros líderes sociales que planteaba la relación entre el ambientalismo y las luchas populares latinoamericanas, especialmente las luchas de los indígenas, cuando decía, por ejemplo, que no hay defensa de la selva sin defensa de los pueblos de la selva. Digamos, este principio comenzó a hacerse extensivo pues como a otras situaciones de las luchas ambientales, en las que a veces pareciera que hay una tensión entre la conservación de la naturaleza y la vida de muchas comunidades humanas que viven en zonas de alta diversidad biológica. Pero Chico Méndez, digamos, planteaba esta mirada en la cual se hacía necesario defender la vida humana y la diversidad biológica al mismo tiempo y en sus múltiples manifestaciones. Entonces, digamos, como un ejemplo también de lo que pasó con los movimientos sociales de esa época en América Latina y lo que fue también el aporte de muchos académicos críticos que en esa época estaban, digamos, vinculados a esas causas también sociales y ambientales, es lo que pasa, digamos, con Carlos Walter Porto, que es un geógrafo crítico brasilero que trabajó durante los años 80 y 90 con este movimiento de los seringueiros, y pues va a desarrollar toda una reflexión acerca del concepto de territorio, donde incluso pues él argumenta que el concepto de territorio surge a partir de esos movimientos étnicos y ambientales latinoamericanos, cuando en sus luchas pues comienzan a decir no queremos tierra, queremos territorio, y comienzan a hacer esta diferenciación entre la tierra como un espacio físico y natural y el territorio como un espacio donde se dan relaciones económicas, relaciones culturales y relaciones de poder. Entonces es una manera de mostrar cómo esas luchas de los movimientos también por la defensa del territorio en América Latina van hilando y articulando la reflexión sobre las injusticias ambientales y el racismo ambiental, que es inherente pues como muchos procesos que tienen que ver con un desarrollo convencional, como la implantación, por ejemplo, de basureros o de grandes monocultivos, digamos, de árboles maderables a gran escala, o digamos del extractivismo minero, del extractivismo energético, ¿cierto? Como todo este, digamos, modelo convencional del desarrollo que tiene una serie de impactos negativos sobre los territorios. Digamos que en ese marco de la justicia ambiental comienza pues también posteriormente a hablarse o a hacerse unas reflexiones que giran alrededor de conceptos como justicia climática o justicia hídrica, ¿cierto? La justicia climática pues refería básicamente como a estos efectos negativos de los extremos climáticos y la forma en que las desigualdades y la degradación de las condiciones socioeconómicas de muchos territorios hacen que los pobres sean mucho más vulnerables y se enfrenten con limitaciones de recursos ante efectos derivados del cambio climático, tales como la intensificación de sequías extremas, inundaciones o las tormentas tropicales. Entonces, como todos estos efectos del cambio climático se notan mucho más, son mucho más fuertes en las comunidades, digamos, más pobres, considerándose como unas injusticias climáticas. Y de igual manera también está toda la reflexión alrededor del tema de la justicia hídrica, donde
se reflexiona pues acerca de esos desequilibrios en las relaciones de poder entre diversos actores, en los que algunos, pues digamos, se apropian del agua, mientras que otros se ven despojados de ella, generando conflictos y diversas formas de resistencia en los territorios. Entonces, digamos que una segunda cuestión que quisiera señalar es cómo a partir de esta idea de la justicia ambiental también se deriva entonces la cuestión de la justicia ambiental multiespecies. Entonces, igual a lo que pasa con el tema de la justicia climática o de la justicia hídrica, posteriormente se han venido dando algunos desarrollos acerca de lo que se conoce como esa justicia ambiental multiespecies o justicia multiespecies, y pues que básicamente gira alrededor de una pregunta fundamental, y es una pregunta sobre si el ser humano es el único ser vivo que merece justicia o es el único ser vivo que sufre las injusticias ambientales, ¿cierto? Entonces, a lo que seguidamente se va a responder pues que no, que más bien la justicia ambiental debe preocuparse por los efectos negativos de las políticas de desarrollo extractivo en todas las especies vivas y no solo por sus impactos en las comunidades humanas. Entonces, por esa razón, de cierta manera, lo que se viene argumentando desde la justicia ambiental multiespecies es que las concepciones más tradicionales de la justicia ambiental pues son antropocéntricas, ya que centran su atención excesivamente en los impactos del modelo de desarrollo y de la contaminación ambiental sobre las poblaciones humanas. De ahí que se quiere incorporar pues el término de multiespecies, que contribuye a señalar la manera en que las justicias o las injusticias ambientales tienen efectos en una multiplicidad de seres vivos, de los cuales pues el ser humano es solamente uno más. Este término multiespecies fue dado a conocer en un principio pues en el campo de la ecología para describir como esos diversos patrones de construcción de hábitats en los que intervienen varias especies, pero su entrada, digamos, a las ciencias sociales contribuyó a la creación de nuevas lecturas de este concepto multiespecies, sobre todo en relación con la forma en que las ecologías alrededor del mundo afectan y son afectadas por las fuerzas políticas, económicas y culturales. Y en este sentido, digamos, para hablar un poquito de este contexto de surgimiento de este campo de la justicia multiespecies, pues habría que decir que estuvo influido por al menos tres corrientes de reflexión que son complementarias entre sí. Por un lado tenemos pues, los estudios de animales o los estudios sobre los derechos animales, que cuestionan esa afirmación tradicional de que en virtud de una supuesta racionalidad y una autoconciencia, pues los seres humanos son los únicos que merecen un reconocimiento como titulares de derechos, pero entonces, en lugar de eso, muchos movimientos sociales y algunos teóricos de los derechos de los animales comienzan a cuestionar la distinción absoluta entre los seres humanos y los animales no humanos, argumentando que un compromiso coherente con el principio de la justicia ambiental también obliga pues, a reformar instituciones jurídicas y políticas para garantizar los derechos de los animales, ¿cierto? Actualmente vemos como que hay un crecimiento exponencial de estos movimientos por los derechos de los animales. Por otro lado, tenemos también toda la reflexión acerca de la ecología política, que brinda como diversas explicaciones sobre las relaciones desiguales de poder que configuran de diversas formas los ensamblajes, esas conexiones entre la naturaleza y la cultura, y se basa en un entendimiento de lo social y lo natural como campos que se constituyen mutuamente y donde a menudo se dan diversas tensiones y conflictos por la apropiación, por la distribución y por el uso de lo que consideramos como bienes comunes, como por ejemplo el agua, los bosques, el aire, el clima, etcétera, ¿cierto? Y por último tenemos la reflexión de digamos, de un campo que ha sido bien polémico, pero que en general se denomina como el poshumanismo, el cual se ha vuelto cada vez más importante para disputar el antropocentrismo pues, en una amplia gama de disciplinas. El término poshumanismo pues, ha sido muy debatido pues, y es muy cuestionado, pero una característica central de los enfoques poshumanistas que me interesa rescatar acá es el reconocimiento de la profunda interconexión de los seres humanos con los mundos biológicos y tecnológicos. El enredo entre lo social y lo natural, pues en este sentido rechaza
estas insistencias antropocéntricas de que los seres humanos son separables de la naturaleza como seres únicos y siempre más importantes que otras especies. Entonces, en este sentido, digamos, estos tres campos que mencioné anteriormente, lo que están trayendo a la justicia ambiental es el cuestionamiento de ese dualismo, de esa separación absoluta entre la naturaleza y la cultura, y ese dualismo o esa separación, que es herencia del pensamiento moderno occidental, pues es profundamente, digamos, cuestionado por estos tres campos. Entonces, por un lado, se va a cuestionar la idea del excepcionalismo humano. Eso quiere decir aquella idea de que primero los seres humanos están físicamente separados o separables de otras especies y de la naturaleza no humana. Una segunda cuestión que se va a, digamos, a intentar superar es que los seres humanos son únicos y diferentes de las otras especies porque poseen mentes y una capacidad de libre decisión. Y tercero, esta idea de que los seres humanos son, por lo tanto, seres superiores y más importantes que otras especies. Como se ve pues ahí en el gráfico de la diapositiva, el ser humano pues aparece como en la cima y en el centro de la pirámide y las otras especies pues estarían por debajo, incluida pues incluso la mujer como de cierta manera como un ser inferior y que guardaría como un espacio en una escala por debajo del hombre, ¿cierto? De otra parte, digamos, esos campos también están cuestionando esta idea de que la naturaleza es un objeto eh, como algo inanimado o que es un conjunto de especies que funcionan como máquinas por instinto, pero que no tienen ninguna capacidad de decisión ni de agencia. Entonces la naturaleza aparece simplemente como un escenario en el cual se dan los conflictos entre humanos, pero no como un actor que influye en las dinámicas económicas, políticas y sociales. Entonces, por esa 5 minutos razón, tenemos 5 listo. minutos. Por esa razón, digamos, en lugar de esa separación tajante y absoluta entre lo natural y lo cultural, o entre la sociedad y la naturaleza, quienes promueven la justicia ambiental multiespecies prefieren hablar de las naturoculturas o de los entramados humano-naturales, refiriéndose a esa red y a esa continuidad y ese tejido mutuo entre la diversidad biológica y cultural. Entonces, digamos, en ese orden de ideas, una tercera cuestión que quisiera señalar es el tema de que la justicia ambiental multiespecies tiene un gran potencial para establecer diálogos con diversos territorios de América Latina. Aunque esta, digamos, justicia ambiental multiespecies surge en países del norte global, durante decenas de miles de años las culturas indígenas, negras y campesinas de América Latina han postulado de innumerables maneras que el mundo de los humanos y de otras especies están vinculados a través de diversas relaciones de conocimientos, de sentimientos, poderes y tensiones que influyen tanto positiva como negativamente los unos a los otros. Entonces estos pueblos americanos que conviven con otras especies en su cotidianidad son quienes pueden ofrecernos algunas de las mejores indicaciones sobre cómo proceder en el cuidado y el sostenimiento de la vida. En lugar de considerar que estas sociedades humanas son siempre perjudiciales por igual para los hábitats naturales, se ha mostrado que muchos métodos de poblaciones locales que han sido desarrollados durante milenios pueden ser muy útiles para el sostenimiento de la vida. Entonces esa relación, digamos, tensa y ambivalente que muchas veces mantienen los pescadores, los campesinos, los pueblos indígenas y negros con otras especies, no puede ser vista simplemente como una relación de explotación, sino que más bien los otros seres como vacas, cerdos, mulas, plantas, ríos o aves hacen parte del trabajo y de la cotidianidad de las comunidades locales, a quienes en muchos casos se les considera como seres esenciales para la reproducción de la vida. Y así se constituye, digamos, esta mutua dependencia entre la cultura y la naturaleza, en donde no puede existir lo uno sin lo otro. Digamos que un ejemplo claro de esto es la comunidad indígena Fachayacta del Ecuador, para quienes el agua es un ser que da vida y garantiza el buen vivir. Estos atributos le otorgan pues una connotación divina y mística al agua, por lo que se le debe siempre pues como agradecer y cuidar. Bajo esta lógica, el agua no es un objeto sin vida, sino que es un ser vivo que se presenta bajo distintas formas y comportamientos, y el uso del agua, pues en este caso se basa en la relación entre dos seres vivos, que serían el ser humano y el agua. Entonces estos temas que aparecen
constantemente, digamos, en estas filosofías indígenas a lo largo de todo el mundo, como respeto, reciprocidad, sostenibilidad e interconexión, y también esa conexión entre la dimensión espiritual y material, pues son fundamentales para establecer un diálogo muy interesante a explorar entre los estudios de la justicia ambiental multiespecies y los conocimientos de los pueblos ancestrales latinoamericanos, que como ya pues nos decían Jacinto con su reflexión sobre los árboles como los elementos sagrados, y lo de ser hermano de los árboles o del agua o de la lluvia, etcétera, o cuando el propio Jaime nos hablaba de que una compañera simbólicamente se había casado con un árbol y de los dioses del agua y del trueno y de la lluvia, también, digamos, son ejemplos de todas estas filosofías, digamos, ancestrales de América que nos están invitando a ese diálogo. Entonces, ya para concluir, como unas reflexiones finales, quisiera reiterar pues que la justicia ambiental multiespecies puede ayudarnos a navegar más éticamente el mundo real al que nos enfrentamos, que pues es un mundo de desastres sin precedentes, desplazamientos masivos de poblaciones humanas y no humanas, extinciones de especies y múltiples impactos de las realidades de nuestras emergencias sociales, ecológicas y climáticas contemporáneas. Y ante esas pérdidas que no se pueden revertir y esas inevitables pues, devastaciones futuras, la justicia ambiental multiespecie no es solamente pues, como una noción idealista, sino que puede brindar orientación sobre cómo vivir mejor con otros seres de la Tierra en medio de realidades siempre cambiantes y destructivas que seguiremos enfrentando en los próximos años como producto de las prácticas y discursos de un desarrollo fundamentado en el extractivismo minero energético y la contaminación ambiental que continúa pues destruyendo el planeta. Entonces, una última cosa que diría ahí es que las sociedades ancestrales de América Latina lo que pueden poner de primer plano es la dimensión espiritual de nuestra necesidad de crear vínculos más cercanos con otros seres. Y quisiera señalar ahí también que la justicia ambiental multiespecies es fundamental para reconocer que los otros seres vivos tienen también conciencias, inteligencias diversas, emociones, en muchos casos personalidades, intenciones y deseos que están moldeados por sus historias ecológicas y por sus diversas capacidades. Y el reconocimiento de esas características es una condición esencial para construir un bien vivir con otras especies en medio de la actual crisis planetaria. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del máster David Arias Henao, y nuestro siguiente ponente es el doctor Dante Maximiliano Orellana Salvador, quien nos va a hablar sobre el tema simbolismo y medicina ancestral. Bienvenido, doctor, el espacio es suyo. Sí, muy buenas tardes. En primer lugar, un saludo y a la vez un estímulo al desarrollo de la ciencia alternativa, puesto que ya era hora que en varios espacios donde en otro tiempo fue desapareciendo la nueva ciencia, la nueva vieja ciencia, como lo veremos, que hoy realmente va siendo un consenso que a la vez es un sentir general. Por favor, que me permitan compartirla. Bueno, como decía, vale la pena ir abriendo espacios donde realmente sea posible hablar de algo que por las circunstancias actuales obligan a asumir retos y abrir caminos. Decimos que conforme transitan las diversas concepciones en este presente continuo de la denominada post-historia de la humanidad, quienes enfrentamos el desafío de ser referentes válidos
al menos del debate universal por la construcción o reconstrucción de la religiosidad ligada a valores y principios portadores de sacralidad, enmarcados en la denominada memoria genética y ancestral de una comunidad milenaria que retorna. Nos vemos obligados a exteriorizar en términos metodológicos al amparo de la otra ciencia, la ciencia espiritual, un ensayo a manera de propuesta de lo que consideramos una mirada de la religiosidad necesaria para la humanidad de hoy, para los que vamos quedando después de este terrible flagelo que ha golpeado de veras a la humanidad en general. Elementos conceptuales como la muerte, el tiempo-espacio, Dios, los dioses, requieren agudeza de argumentos y pensamiento. Hoy, tiempo del conocimiento abierto. Por tanto, en la perspectiva de crear espacios de convivencia bajo ambientes de orden alternativo, holístico, integrador, en equilibrio y armonía, creo que son válidos este tipo de conversatorios donde se toquen temas que a veces resultan aún controversiales, empero cuyo fin es enriquecer o fortalecer un nuevo, como decía, un nuevo viejo conocimiento en miras del bien común, hoy denominado buen vivir, en quichua ali causai o en aymara suma causai. Partimos de 8 reflexiones que son fundamentales en la ubicación temporoespacial, porque mientras más nos remontamos a nuestra historia milenaria, vamos encontrando los elementos fundamentales para lo que es el nuevo conocimiento. Entre 5.000 a 20.000 años atrás, contemporánea con otras cunas civilizatorias en Persia, la India, la China, Mesopotamia, surge en nuestra América la civilización de Sumpa, en la península de Santa Elena nuestra, y Las Vegas, y en Caral, en Perú, un poco con menor tiempo, espacio, ¿no? Segundo, la comunidad americana creó sus dioses bajo denominadores comunes, entre los que se hallan Quetzalcoatl, Kukulcán, Bochica, Itzama, Viracocha, Baphomet, deidades sin tiempo y espacio. 3. Lo llamaron Viracocha o Huiracocha al profeta reformador de los Andes en memoria del sabio señor de Caral, quien creó los pilares de la economía, de la reciprocidad y el sistema de organización en Ailius, repositorios públicos del desarrollo de libre acceso, donde se tomaba lo que se necesitaba y se aportaba lo que se podía. Cuarto, este Dios se halla arraigado en la simbología sacra, universal de la cruz cuadrada, la cruz del sur, la cruz escalonada o chacana, con varias versiones desde la Tierra de Fuego hasta los Estados Unidos de América, pues estamos cruzados por lo que es la simbología sacra de mayor profundidad y que ha abierto las puertas al nuevo conocimiento, a la nueva ingeniería, a la matemática fractal, a la geometría fractal, a todo lo que se ha venido desarrollando, y en buena hora yo veo que en la universidad hay ciertos sitios como en la Escuela de Arquitectura donde también hemos compartido, donde existen las ciencias, un sector o una organización, diríamos, académica que se denomina de ciencias ancestrales. Quinto, subordinados al Dios universal Inti o Sol, estas deidades fueron construyendo civilizaciones de periodos de tiempo de entre 5 y 20.000 años aproximadamente. Y obviamente esto se expresa en áreas físicas como la península de Santa Elena.
hace muy poco tiempo, yo creo que alrededor de unos 3 o 4 años, hemos logrado hacer contacto con una científica ecuatoriana, amiga nuestra, que vive en Madrid y que es autora de varios libros y que con seguridad ha contribuido a todo lo que para nosotros, esto que yo les estoy transmitiendo y compartiendo el día de hoy, pues era una hipótesis de alta probabilidad, pues hoy es una realidad demostrada a través del estudio de la doctora Ruth Rodríguez Sotomayor, autora de más de una veintena de documentos y de libros sobre las bibliotecas líticas en América y una comparación con las otras culturas universales, siempre defendiendo su condición de ser la cultura, el nacimiento de la humanidad acá en los Andes y sobre todo en la península de Santa Elena. Siguiente. Cuando los seres humanos fueron dioses, tuvieron plena vigencia valores como solidaridad, reciprocidad, redistribución, complementariedad. Se vivieron formas de organización jerárquicas determinadas por las sacralidades dirigidas por los sabios o amautas, líderes guerreros como el Sinche Kona, profetas, ordenadores del universo y su medio, como quienes habíamos dicho ya, ¿no? Viracocha, Quetzalcóatl, Odín, Vishnu, Osiris, Isis, Gautama y Buda, entre tantos otros, y que nos dan toda la prestancia para demostrar de que América fue antes y que desde acá salieron y crearon esas otras culturas. Está demostrado, y permitan que con documentos como aquellos, porque aquí está una reproducción de lo que sucede acá en Mesoamérica y en los Andes, y lo que sucede en las culturas sumerias, en las culturas que siempre se dijo eran el origen de la humanidad, pero hoy vemos que de acá fuimos primero. Y entonces, aquí tenemos el fundamental, este dibujito, un dibujito aparentemente muy sencillo, muy simple, es el altar del Coricancha, es la demostración de la cosmovivencia andina, de la cosmoexistencia. En otro tiempo se hablaba de la cosmovisión andina, pues hoy se ve que eso fue superado y es parte de lo que se denomina la cosmovivencia o cosmoexistencia andina y que tiene que ver con todo, ¿no? La vida, cómo nace el ser humano, cómo se comunica con lo extraestelar, cuáles son las dimensiones de la vivencia del ser o del runa en el caso nuestro, el runa, el Señor. Eso somos nosotros. Es decir, el Kai, el Uku y el Hanan. El aquí, en este momento, el mundo estelar, lo sagrado, el Hanan, y el mundo de las profundidades, el Uku. Y obviamente también tiene que ver con la definición del estudio del cosmos en definitiva, ¿no es cierto? Con el estudio de la cosmografía, porque cuando vinieron los europeos, vinieron a aprender muchísimo, no obstante que eran cosmógrafos, ellos vinieron a aprender a estudiar lo que fue la Vía Láctea, lo que es la Vía Láctea y lo que se determina en todos los ciclos de la vida del hombre andino. Y obviamente tenemos elementos muy fundamentales que quiero yo que ustedes lo vean como un elemento de fundamental para lo que se construye hoy por hoy, para la demostración de la ciencia espiritual, que es el sustento básico de la ciencia del mañana. Es decir, hoy se ha superado en su totalidad
aquellos elementos que en algún tiempo no fueron permitidos. Y obviamente la Santa Inquisición, pues por delante, ha puesto algo que fue superado y que ha sido superado en definitiva. Y entonces nosotros tenemos Biblias completas. El Popol Vuh, el libro sagrado de Mesoamérica de los mayas, es una de esas Biblias. Y lo que estoy indicándoles acá es el códice sagrado de las culturas andinas, el códice de Viracocha, de la deidad de acá de los Andes. Esta es la figura de Viracocha, que está presente en la ciudad sagrada de Tiahuanaco y que hoy más que nunca pues ha sido motivo de la explicación real de hacia dónde caminamos con la nueva ciencia que nosotros la vivimos. Y algo que en Ecuador no puede dejar de señalarse, y lo mejor, porque esto no está en ningún museo, porque estos se robaron. Esto está en el Museo del Vaticano. Ya sabemos que está allá. Los documentos más viejos, diríamos, y más que dan el sustento a la cosmoexistencia de los pueblos, sobre todo del Ecuador, de la parte sur del Ecuador y de la parte norte de Perú, lo que se encontró en la Cueva de los Tallos a través de la presencia de un sacerdote que fue mandado por el Vaticano y que se encontró verdaderas comunicaciones. Estos son imágenes elaboradas en metal laminado, pero lo fundamental son los códigos y la simbología milenaria que significa la comunicación con todas las culturas milenarias del mundo entero. Aquí ustedes lo tienen, una vinculación entre lo que son la cultura sumeria, la cultura de el África del Norte, como es la cultura faraónica, y lo encontrado en la Cueva de los Tallos. Lo encontrado en la Cueva de los Tallos, desgraciadamente desmantelado y robado, porque hoy no tenemos absolutamente nada acá. Hay réplicas y hay obviamente estudios documentales. Y miren lo que tenemos, verdadero. El primer alfabeto de la humanidad es el alfabeto rúnico que existió por allá en Eurasia. Sin embargo, está exactamente y está demostrado de lo que acá se encontró en la Cueva de los Tallos. Y por acá tenemos mucho más. Y por acá tenemos toda la cultura sumerio-acásica y todo lo que se encontró acá. Y sobre esto tenemos una belleza, ¿no? Una belleza. Y acá como que vamos un poco viniendo hacia un pasado mucho más cercano, como es el pasado inca, y acá tenemos el sol de los incas del Cusco. Pero lo fundamental es que esa simbología que nos fraterniza también, el cóndor de los Andes con el águila del norte que está acá, pues precisamente eso es lo que se vivió en tiempos muy remotos y están demostrados en varios periodos de la historia. Aquí también tenemos algo, pero extraordinario. Esta es una puerta interdimensional que está ubicada en las riberas del lago Titicaca, entre Puno y Desaguadero. Es decir, en el lindero entre Perú, en el Alto Perú y lo que es Bolivia. Esta se llama el portal de Aramumuru, una deidad que apareció en varios tiempos, en miles de años, y en uno de esos tiempos coincidió con la venida de los europeos. Entonces se dice que Aramumuru, para evitar la persecución de los europeos, ingresó por esta puerta interdimensional y se fue en el tiempo y en el espacio. Esto es visible y es verificable, como les digo, en la puerta de Aramumuru, en las riberas del lago Titicaca. Y entonces llegamos al sumum de lo que realmente es la medicina andina. Las formas de sanación ejercidas por los amautas, denominados yachaj
para nosotros, porque acá no hay tal chamanismo. El chamanismo viene de Eurasia, allá nació el chamanismo. Los nuestros son nuestros taitas, son amautas y son yachaj. Los yachaj, el pensamiento yachaxico es el pensamiento de la sabiduría andina. Entonces ustedes tienen que, todos estos elementos tienen su sustrato científico porque lo que se canaliza son energías que están demostradas en lo que aquí nuestros extraordinarios que estamos participando en este panel, pues el 5 aire, minutos el tenemos, agua, doctor. la tierra y el fuego. Entonces, Doctor, pues aquí 5 están minutos nuestros tenemos, ¿no? yachaj, aquí están nuestros yachaj. Y acá tenemos otra práctica sanación andina amazónica, otra forma de ejercer el pensamiento yachaxico, el pensamiento de los Sáchila, y en nuestros días el desarrollo más grande y contemporáneo, porque cada quien ha abierto su fuente de conocimiento y ya podemos hablar de las nuevas universidades donde se hace ciencia alternativa, ciencia espiritual. Acá tenemos otra forma de terapias como son los temazcal de varias culturas de América, y obviamente dentro de la sabiduría, pues no podemos dejar de reconocer a verdaderos líderes de las prácticas desarrolladas acá en la América. Aquí está nuestra María Sabina, la muy extraordinaria, que manejó muchísimo los hongos sagrados en la zona de Oaxaca, en la parte sur de... Y acá tenemos premio Nobel por 2 ocasiones en el manejo de las megadosis de vitamina C, como es Linus Paurig, y nuestro Taita Marcos Guerrero de la Calera Imbabura en la provincia del norte del Ecuador. Acá tenemos el sustento y la demostración básica de lo que les voy a plantear finalmente. Las prácticas ancestrales y milenarias en los Andes, en Cerro Sechín, de 3.500 años, es decir, es lo más cercano. Aquí tenemos una maqueta del cerebro humano. Aquí tenemos una maqueta elaborada hace 3.500 años, donde ustedes pueden visitar y caminar por el cerebro demostrado en una superficie de unas, qué sé yo, unas 5 cuadras, unos 500 metros de este producto. Y miren la sabiduría de la gente de Sechín. De igual manera, la maqueta de Cerro Sechín, pues es una demostración y algo que está inclusive se puede visitarlo, ¿no? Y lo que quería comunicarles lo de hoy, y para lo cual quiero compartirles pues algo que me llena mucho mi condición profesional y personal, porque estando terminando el libro, la segunda edición del libro, El Tao de la Medicina y la Bioespiritualidad como sinónimo de buen vivir, porque hay varios libros que hemos publicado acá en nuestro medio, pues llega esta propuesta para compartir con ustedes algo que les traigo como una primicia. El Tao de la Medicina es la expresión científica de la ciencia espiritual, de la bioespiritualidad, que en nuestro medio desgraciadamente se ha desarrollado a un paso muy lento, ¿no? Entonces hablamos de bioespiritualidad. ¿Por qué hablamos de bioespiritualidad? Porque tanto la neurología, los neurólogos han entrado en un camino de humanización y hoy se habla de neuroespiritualidad. Y obviamente dentro de aquello, pues son las más avanzadas carreras que desgraciadamente aquí todavía no las tenemos. La psiconeuroinmunoendocrinología. Es decir, mis colegas endocrinólogos, cuando conversamos, me da mucha pena, pero ellos están atrasados en el siglo pasado. La sintergética es otra de las medicinas que deviene de lo que diríamos el otro
componente, porque otra de las cosas que me permito decir en este libro, El Tao de la Medicina, es que no existen dos medicinas. Definitivamente no. Eso tiene que borrarse de la mente de aquellos que hablan de medicina alopática y de medicina alternativa. Pues no existe. Es lo mismo. Es el desarrollo, es la convergencia. Por eso estamos llamando nosotros al consenso médico por la vida a través de lo que es el Tao de la medicina y la bioespiritualidad. Entonces, miren ustedes, aquí tenemos la sintergética, la medicina cuántica, la medicina holística, integrativa y todas las prácticas denominadas ancestrales culturales. Es decir, la de la India prevédica, los Avesta, el Ayurveda, etcétera, etcétera, la maya azteca, la medicina andina que es la nuestra y la china que todos la conocemos. Entonces, ¿de qué estamos hablando hoy? Estamos hablando de una nueva concepción de la ciencia y que tiene que ver con lo que hoy el desarrollo más, diríamos, y que viene de Europa y que viene de los Estados Unidos. Estamos hablando del genoma del paleolítico, la recuperación de ese espacio que es milenario y que tiene que ser contemporaizado en el presente de hoy. Luego tenemos lo que es la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Es una envoltura de la ciencia, es una envoltura de los tejidos neurológicos y que tienen que ver con lo que tienen que hacerse el día de hoy, porque ya basta de creer que la medicina se quedó en los postulados que se lo crearon en la época de la fisiología, en la época de la fisiopatología. Son respetables, pero fueron superadas en su totalidad. Y de otro lado, el ambiente o ambioma, procesos bioquímicos producidos que son, diríamos, lo más avanzado de la ciencia contemporánea y que deviene de lo que nosotros nos llamamos la ciencia espiritual. Y finalmente, para terminar, yo he tomado, y en esto yo quiero ser enfático, los tres elementos del desarrollo de la razón denominada ciencia en otro tiempo. Y quiero tomar fundamentalmente a una persona que ha dado impulso a la nueva ciencia, la espiritualidad, al maestro Morin. El maestro Morin, Edgar Morin, el francés, él reconoce que esta es la ciencia del futuro de la humanidad. Y obviamente superando lo que se dijo acá con la teoría de sistemas, muy bienvenida en su tiempo, la teoría del caos, pero fundamentalmente, la ciencia espiritual hacia lo cual está apoyando y está aportando uno de los pensadores más destacados que llegó a nuestro medio, como es Edgar Morin. Y obviamente nosotros lo vemos una visión completamente fraterna de compartir, de vivir en la comunidad, de la cosmoexistencia humana entre fraternos, entre humanos. Y obviamente retomando algo que tiene que ser aclarado porque a lo mejor creen que esto como sí resuelve el problema de la humanidad, el problema del medio ambiente, el problema de todo lo que aquí podemos debatirlo, pues es lo que fue interpretado por uno de los europeos que llegó en 1535, pues un cronista, el cronista Francisco Díez de Medina, pues él entendió... Doctor, porque estamos sobre el tiempo. Sí. Termino con esto. Dice, la deidad Viracocha o Tunupa Viracocha siempre dijo, no persigo el poder,
busco la verdad, la justicia, la sabiduría, el amor y la alegría. Esto fue dicho y fue mantenido por Francisco Díaz de Medina en 1535. Y con esto muchas gracias por la invitación y aquí estamos para compartir con ustedes esto y muchas cosas más. Gracias. Mil gracias a nuestros expositores. Madre, te siento bajo mis pies, siento los latidos de tu corazón. Allí parafraseando un cantito de nuestras madres, de nuestras mama cuna, de nuestros taita cunas del mundo andino. De esta manera, en ese saber, en esta tarde, en este día, con la palabra de estos hombres de diferentes puntos de nuestra compleja geografía andina, hemos rendido un preciado tributo al espíritu del árbol, al espíritu del agua, del aire, de la tierra, del fuego, a ese sentir que el aire es mi aliento, dicen los taitas, el agua es mi sangre, la tierra es mi cuerpo y el fuego es mi espíritu. En ese sentido, en ese entender, en ese homenaje a pensar que los seres humanos, en tanto humanos, tenemos que desarrollar y avanzar a la construcción de parámetros que permitan desde la juridicidad impulsar este sentido de esta defensa ecológica multiespecie. De esta manera queremos rendir tributo a estos trabajos, a esta investigación, a esta búsqueda de estos investigadores de esta tierra de la Vía Yala y de la otra tierra del otro continente, que estamos buscando explicar ese ser humano como parte de esta naturaleza, de este mundo, de esta cosmovisión, de este universo que algunos nos dijeron tiene que ser multidiverso y tiene que ser un espacio que nos acoja a nosotros y a nuestros hermanos menores por igual. Les agradecemos mucho sus exposiciones, estamos sin tiempo para las preguntas porque se nos viene el próximo panel. De parte mía, un gusto colaborar con FIGEMPA y en este gran proyecto de la Universidad Central de hacer nuevas búsquedas y encuentros en los temas y en los caminos de la tradición. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias.